Entonces, las principales manifestaciones clínicas de Neisseria meningitidis es meningococcemia o meningitis meningocócica. Bueno, en la septicemia meningocócica, las bacterias, ¿no es cierto?, entran al sistema sanguíneo y en él se multiplican y dañan las paredes de los vasos sanguíneos. Recuerden que tienen un tropismo especial por el epitelio endovascular. El paciente puede presentar fiebre, a veces erupciones, eritematosas, mácula, petequias, y estas petequias rápidamente van a evolucionar a grandes áreas de equimosis. Equimosis es extravasación de sangre fuera de los vasos sanguíneos, que son estas cosas negras que ustedes ven acá. Esta púrpura, como así también se llama, púrpura vascular, que se da en el 85% de las veces de esta enfermedad, es el sello distintivo de esta enfermedad. Muchas veces el pediatra está en duda de qué es lo que le pasa al niño, pero cuando ve estas petecas y las púrpuras, inmediatamente tiene que comenzar el tratamiento antibiótico, porque rápidamente esas petecas comienzan a confluir en grandes zonas mayores de lesiones mayores, que son secundarias a hemorragia subcutánea, que es una coagulación intravascular diseminada. Esta coagulación intravascular diseminada va a llevar al shock y puede llevar rápidamente a la muerte de ese paciente. Esta enfermedad son muy comunes los signos neurológicos y aproximadamente 1/3 de las personas presentan convulsiones y pueden hacer coma. Es una enfermedad muy grave y el médico rápidamente tiene que administrar antibióticos. Esta meningococcemia también puede ir acompañada con meningitis, artritis, pericarditis o alteración de cualquier otro órgano de nuestro sistema. Los pacientes pueden sobrevivir sin secuela, pero pueden quedar con secuela. Y entre los que quedan con secuela, entre un 10 a un 20% tienen secuelas que son graves y que suelen ser definitivas, como ser pérdida de la audición, convulsiones, hidrocefalia, retraso madurativo, porque recuerden que afecta sobre todo a los niños, insuficiencia renal, necrosis de la piel y de los tejidos, que muchas veces hay que hacer injertos de estos tejidos que están necrosados, ¿no es cierto? Y hasta puede llegar a haber amputación de los miembros. Y esto se debe sobre todo porque, como les había dicho, meningococo se multiplica dentro de los vasos sanguíneos y produce una coagulación, o sea, producen unos trombos dentro del vaso que hace que se rompan estos vasos sanguíneos. Y es así la secuencia como se va produciendo estos trombos. Esto es lo que ustedes ven, las primeras manchas chiquitas y aisladas se denominan petequias, que después van confluyendo una a la par de otra, y van a aparecer estas zonas de equimosis mucho más grandes. Este dedo seguramente habrá que amputar, o estas muslos habrá que hacer injerto de piel. Las secuelas son muy graves y es una enfermedad de mucha gravedad. Después, la meningitis es como cualquier meningitis bacteriana. Neisseria meningitidis está dentro de las 4 principales agentes etiológicos de meningitis bacteriana en los niños, que son Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis y Streptococcus del grupo Agalactiae. En los neonatos, sobre todo, Streptococcus agalactiae. La meningitis es con un inicio súbito, dolor de cabeza, fiebre, rigidez de las nucleas, náusea, vómito, abultamiento de la fontanela si tiene meses, y rechazo al alimento. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el paciente que está colonizado, porque a los niños también le ingresa la Neisseria, ¿no es cierto? Hemos dicho que ingresaba y se alojaba en la nasofaringe. Está colonizado muy pocos días porque ya va a desarrollar la enfermedad, pero tiene su colonización. De la colonización de la nasofaringe pasa a través del sistema circulatorio, produce una bacteria
y se ubica en las meninges. Hay una invasión de las meninges, de las capas del cerebro, de las meninges, las atraviesa y cuando invaden la isla meningitis les había dicho que liberaban sustancias tóxicas como eran los lipoligosacáridos que tienen el lípido A, que es una potente endotoxina, y que lo que va a hacer es estimular la respuesta inflamatoria en esa zona. Por lo tanto, va a haber una gran inflamación en las meninges. Esto, sobre todo el daño de las meninges, se produce por esta gran inflamación de las meninges, lo que va a llevar a que haya un aumento de la permeabilidad de la barrera hematocefálica, produciendo un edema central. Hay una alteración de la circulación del líquido cefalorraquídeo, que puede aparecer hidrocefalia, una extravasación del plasma hacia el líquido cefalorraquídeo. Hay un edema vasogénico, lo que va a aumentar la presión intracraneal, y este aumento de presión intracraneal va a hacer todas las lesiones que hay, la lesión vascular cerebral, una hipoxia, una isquemia en el tejido cerebral y una lesión parénquima, lo que va a llevar a la muerte del paciente, a una morbilidad permanente y a lesiones muy graves de manera permanente. Y decimos cuál es más predominante, la bacteriemia o la meningitis, como ustedes ven en este gráfico, son aproximadamente lo mismo, la meningitis que la bacteriemia. Otro dato importante es que pueden llegar a producir un 6% de neumonía. ¿Cómo es la situación epidemiológica global de las epidemias por meningitis? Hay tasas que son casos cada 100.000 habitantes, que varían mucho en distintos continentes y en distintos países. En Europa, Australia y Nueva Zelanda vamos de 0,2 a 14 casos cada 100.000 habitantes, y el serogrupo predominante en esta zona es el serogrupo B. En las Américas, la tasa va de 0,3 a 4 casos cada 100.000 habitantes, y el serogrupo predominante es el serogrupo B y C. En Asia los serogrupos son A y C, pero no hay demasiados datos porque no hay un buen sistema de comunicación. En África hay un cinturón de la meningitis en donde por lo menos 11 a 15 países aproximadamente son los que sufren epidemia de meningitis permanentemente, y el serogrupo más frecuente es el A, y es más de 100 casos cada 100.000 habitantes. Miren la tasa de alta que tiene África. ¿Y qué pasa en Argentina? En Argentina tenemos aproximadamente al año 500 casos de meningitis, de las cuales, bacterianas, de las cuales 3,7 son producidas por meningococo, o sea, un bajo porcentaje. De estas meningitis producidas por meningococo, hasta un 15% puede llevar a la muerte, otro 15% de estos pacientes tienen secuelas, y si no se trata de estas meningitis por meningococo, el 50% es fatal. Y con tratamiento adecuado, ese 50% se puede reducir entre un 5 a un 10%, y los pacientes mueren entre las 24 y 48 horas. Entonces, es necesario que tanto el médico como el bioquímico sepa que una meningitis o un líquido cefalorraquídeo en un laboratorio es una urgencia médica. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de laboratorio? Las muestras que podemos tener son variadas porque va a depender si es una meningitis o si es una bacteriemia y en dónde se aloja el meningococo. Líquido cefalorraquídeo es lo más frecuente que llega al laboratorio, pero pueden ser biopsias de esas lesiones de piel. Recuerdan que habíamos visto con una bacteriemia. Puede ser un líquido sinovial si se ubica en las articulaciones. Entonces la muestra llega al laboratorio y podemos hacer un cultivo o detección también de antígeno directamente de la muestra, mediante pruebas de contrainmunoelectroforesis, test de aglutinación y coaglutinación, en donde se busca el antígeno capsular, o mediante la búsqueda del ADN de Neisseria por técnicas moleculares, como es el Film Array, en donde es una PCR en tiempo real, y donde hay este aparato, tiene distintos paneles, y el panel de meningitis
determina la presencia de bacterias, virus y parásitos que pueden estar produciendo una meningitis. Y el cultivo lo vamos a hacer en distintos medios, ya sabemos que es un microorganismo nutricionalmente exigente. Si viene de un sitio estéril, un agar sangre y un chocolate, es suficiente. Y si viene de un sitio que no es estéril, por ejemplo, de un hisopado faríngeo, como ustedes vieron recién en la muestra, es necesario que coloquemos un medio selectivo, como ser un Talley Martin, que tiene nutrientes y a su vez tiene antibióticos para evitar el desarrollo de la microbiota acompañante. Una vez que está cultivado, vamos a hacer la identificación de la bacteria por distintos métodos, fenotípicos, un método automatizado o por metodología de la proteómica con el Malitov. Una vez que sabemos que es una Neisseria meningitidis, vamos a hacer también la serología. Si nosotros no contamos con el kit para hacer serología y para ver qué serotipo es, porque eso es importantísimo para ver eh, la epidemiología del lugar, hay que derivarlo a centro de referencia y, por supuesto, siempre hacer un antibiograma para el tratamiento. Entonces, si los medios de cultivo no van a ser no selectivos a sangre y chocolate, pero sí son medios enriquecidos, y los selectivos que tenemos para todos los dos tipos de Neisseria son Taller Martin modificado y el New York City. Ustedes tienen en la cartilla de trabajo práctico la composición de estos medios. En general son base de agar chocolate, agregados, suplementados con suplementos de enriquecimiento y con antibióticos que impiden el desarrollo de bacterias gram positiva, gram negativa y de hongos. Luego vamos a hacer la identificación fenotípica con la coloración de gram, que vamos a ver diplococos gram negativos, oxidasa y catalasa, que son pruebas rápidas de hacer, y el metabolismo de los hidratos de carbono con el medio CTH, que era un medio especial, ¿recuerdan? Y bueno, y después la serología y el antibiograma. En este caso, el antibiograma vamos a hacer en el Müller-Hinton, lo mismo que usamos para un estafilococo, para bacillus gram negativo, pero este medio de Müller-Hinton va a ir suplementado con 5% de sangre desfibrinada de carnero. Lo vamos a incubar a 37 grados, pero con una atmósfera de dióxido de carbono y humedad. Estos microorganismos que son nutricionalmente exigentes, Neisseria meningitidis como Streptococcus pneumoniae, el antibiograma lo debemos hacer así. No se olviden esto porque cuando van al examen hablan muy bien y cuando llegamos al momento de hacer el antibiograma no recuerdan cómo lo hacen, en qué medio lo hacen y cómo lo incuban. Entonces, pongamos un ejemplo, esto lo tienen en la cartilla, líquido lo vamos a centrifugar y vamos a trabajar de sedimento o de sobrenadante. De sobrenadante vamos a hacer un diagnóstico presuntivo rápido, haciendo test de aglutinación o un proceso de contrainmunoelectroforesis determinando los antígenos de la cápsula. Y del sedimento primero lo vamos a cultivar, como venimos de un lugar que es estéril, el líquido cefalorraquídeo es estéril, vamos a poner medios no selectivos como ser chocolate o a la sangre también. Y después vamos a hacer un examen directo, le vamos a hacer un fresco buscando parásitos, porque las meningitis también pueden ser causadas por parásitos, y una coloración de gram donde observamos los diplococos gram negativos intracelulares. Nosotros, al tener esta observación, inmediatamente hay que dar aviso al médico antes de que no crezca, porque el médico, si le estamos diciendo que de un líquido cefalorraquídeo estamos observando diplococo gram negativo, en el acto se va a dar cuenta que una Neisseria meningitidis y lo va a tratar para evitar la mortalidad. Incubamos los medios en las condiciones necesarias, hacemos la observación de las colonias, la observación microscópica, la identificación presuntiva, en donde vamos a hacer el test de oxidasa, que se hace muy rápido, el test de catalasa, pero en este caso la agua oxigenada es de 30%, y en este caso se denomina superoxol, porque acá la reacción es más exacerbada que en el caso de los estafilococos y es una burbujeo permanente y sostenido. Después hacemos la identificación, la producción de ácido a partir de los carbohidratos con glucosa, maltosa y lactosa,
Juntamente vamos a hacer un antibiograma y al otro día le haremos la identificación serológica si tenemos o lo derivamos a centro de referencia. ¿Cómo se previene las infecciones por Neisseria meningitidis? Las infecciones por Neisseria meningitidis se van a prevenir mediante la utilización de vacunas en todos los países. Hay distintos tipos de vacunas. En Argentina utilizamos las vacunas conjugadas y la recombinante contra el meningococo del grupo B. Nosotros usamos la conjugada tetravalente que tiene contra el grupo A, C, I y W, que son los serogrupos más frecuentes que circulan en nuestro país. Son bacterias inactivadas y lo más importante de esta vacuna conjugada es que produce una disminución de la colonización del tracto respiratorio. Por lo tanto, hay una disminución de portadores sanos que son probables contagiantes hacia los niños pequeños. La vía de administración es intramuscular y el esquema es en los lactantes de 3 dosis, 2 dosis y un refuerzo, y en los adolescentes una única dosis. También está la vacuna recombinante del grupo B, que a partir del año 2017 se pone en instituciones privadas y que se da sobre todo en los adultos que tienen una inmunidad particular en donde el médico les recomienda vacunarse contra el meningococo. Para prevenir entonces la meningitis va a ser muy importante el lavado de manos, las prácticas de higiene adecuada, mantener el cuerpo sano y cubrirse la boca al toser y estornudar. Y no y sacar esa costumbre de besar a los niños, a los bebés, si es verdad, son muy bonitos en la boca, que tiene mucha gente, de besar a los niños en la boca o de hablarles muy pegado a la cara. Si nosotros no estamos sabiendo si somos portadores del meningococo en nuestra nasofaringe. Por lo tanto, destituir el beso de los niños en la boca.